Le decía que, continuamos en el Heraldo, le decía que la Fiscalía General de la República detuvo en la alcaldía Venustiano Carranza a Aldo Jesús Azcona, alias El Choqui, señalado como presunto líder del cártel Jalisco Nueva Generación en la Ciudad de México, y así lo denominan ahora, el principal generador de violencia en la ciudad. Según las investigaciones, Azcona Cortés contaba con células de sicarios a su servicio para realizar distintos actos violentos contra grupos rivales, y habría sido el responsable de negociar con autoridades de la ciudad y el Estado de México la construcción de una red de protección institucional. Al momento de su captura le fueron aseguradas dosis bajas de algunas drogas, cocaína, cristal y marihuana, además de una báscula y un arma corta calibre 9 milímetros. Fueron detenidos junto con él 3 sujetos más, presuntos integrantes también del cártel Jalisco Nueva Generación: John Kevin el M, César G y uno más. José Reveles, periodista, escritor, investigador. Pepe, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días, Alejandro, a tus órdenes. ¿Qué opinas? ¿Cómo ves estas capturas del cártel Jalisco en la Ciudad de México? Bueno, de pronto ocurre lo que se esperaba, ¿no? Que la autoridad encuentre a lo que nadie quiere reconocer, que son capos de un grupo muy violento, pero además en plena expansión en todo el país, como es el cártel Jalisco Nueva Generación, que están operando en la Ciudad de México como las autoridades no lo querían reconocer. Así es. No solo desde hace muchos años, cuando existía el cártel Jalisco Nueva Generación, cuando tú mencionas que la autoridad local no reconocía la presencia de cárteles en la Ciudad de México, sino más recientemente, digamos en tiempos de Miguel Ángel Mancera, había esa idea de blindar a la Ciudad de México. Eran ideas que se manejaban en la CONAGO, en la Comisión Nacional de Gobernadores, para impedir que entraran los grupos más peligrosos a esta capital. Sí. Y siempre diciendo que había narcomenudeo en México, pero no delincuencia organizada. Así es, lo dejaban así en ese nivel del narcomenudeo, ¿verdad? Sí, o sea, no había un reconocimiento abierto de la existencia de grupos criminales, los más importantes del país, aunque ya empezó a aparecer con el cártel de Tláhuac, por ejemplo, con las ligas de la Unión Tepito y la Anti-Unión Tepito, las ligas con estos grupos pues más importantes que ellos mismos, ¿no? Pepe, llama la atención que en estos operativos, por supuesto, la autoridad federal es quien lleva la batuta, pero que ni siquiera informaron a las autoridades locales, a las policías locales, de lo que estaban por hacer, de la pista que seguían de estos individuos, ¿no? Eso es sintomático, ¿no? Sí, porque ha habido señales de la presencia de estos grupos. Sí. Lo que pasa es que los mismos traficantes y delincuentes organizados tratan de impedir que la Ciudad de México sea escenario de sus pugnas de violencia, porque no les conviene. O sea, a ellos no les viene bien el que la Ciudad de México sea una plaza violenta en la cual puede haber enfrentamientos. Ahora a esta gente la atraparon sin estar exactamente operando algún tipo de acción fuera de la ley, sino sí. Parece que fue un trabajo más de inteligencia, lo cual a mí me parece muy bien. Sí, y llama la atención que se dé a conocer que esta célula del cártel Jalisco Nueva Generación estaba ya tejiendo complicidades con autoridades de la Ciudad de México y del Estado de México para empezar a tener su red de protección. Sí, por supuesto. Y estamos hablando de gente que tiene una gran influencia, y en lugares en donde han operado siempre los narcomenudistas, ¿no? Aquí están hablando de la colonia Montezuma, primera sección, no están hablando
de lugares como las lomas de Teputepec, Sí. en donde también, por cierto, en otras épocas han capturado a gente con laboratorios, ¿no? Ujú. Aquí estamos hablando de pues, un operativo más de base para dominar el mercado de las drogas, ¿no? Sí. Entonces, creo que es importante esta captura. No es una desestructuración, digamos, del cártel de Jalisco Nueva Generación, pero bueno, se habla de participación de colombianos, lo cual acredita que sí están organizados, que sí están tratando de tomar una plaza, un territorio, pero vamos a decir que falta todavía muchísimo como para desmantelar una organización de este tipo. Así es. Y hay que ver las reacciones, ¿no? Porque estas capturas siempre dejan o provocan coletazos. Bueno, normalmente operan aquí y en los lugares vecinos de la Ciudad de México. Normalmente se expanden hacia el Estado de México, hacia Morelos, hacia Tlaxcala, hacia Puebla. Y de hecho la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ya de una vez mencionó la necesidad de que la Guardia Nacional opere en estos puntos periféricos de la Ciudad de México para evitar exactamente eso, que inunden pues no solo de droga, ¿no? Sino Sí. que operen estos grupos delincuenciales Sí. en la capital del país. Muy bien. Bueno, Pepe, pues esperemos a ver qué sigue luego de esto, porque Yo creo que lo que sigue es que van a operar Sí. junto con los policías capitalinos, Sí. la Guardia Nacional, lo vamos a ver en esta ciudad. Lo vamos a ver. Pepe Reveles, gracias. Te mando un abrazo. Muchísimas gracias. Gracias, José Reveles.